Hola, y tras unas merecidas y necesarias vacaciones, continuaremos con el curso de programación orientada a objetos sobre el estándar IEC 61131-3 para PLCs. Vamos al repositorio, como siempre, y dentro del repositorio vamos a la documentación y en el último apartado donde nos habíamos quedado, Solid, hoy veremos OCP, principio de abierto cerrado, que será ya el vídeo número 25 para YouTube. OCP. OCP significa principio de abierto cerrado o Open Close. ¿Cuál sería la definición del principio de abierto cerrado para Solid? El principio de abierto cerrado OCP fue formulado por Bertrand Meyer en 1988 y establece que una entidad de software debe estar abierta a extensiones, pero al mismo tiempo cerrada a modificaciones. ¿Qué significa una entidad de software? Esto significa una clase, un bloque de función, un módulo, método o servicio. ¿Qué significaría abierto? Abierto sería que el comportamiento de los módulos de software debe ser extensible. Y cerrado significa que la capacidad de expansión no debe lograrse cambiando el software existente. Cuando Bertrand Meyer definió el principio de abierto cerrado, OCP, a finales de la década de 1980, la atención se centró en el lenguaje de programación C++. Usaba herencia, bien conocida en el mundo orientado a objetos. La disciplina de la orientación a objetos, aunque era joven en ese momento, prometía grandes mejoras en la reutilización y la mantenibilidad al permitir que clases concretas se usaran como clases bases para nuevas clases. Cuando Robert C. Martin se hizo cargo del principio de Bertrand Meyer, en la década de 1990 lo implementó técnicamente de manera diferente. C++ permite el uso de herencia múltiple, mientras que la herencia múltiple rara vez se encuentra en los lenguajes de programación más nuevos. Por este motivo, Robert C. Martin se centró en el uso de interface. Se puede encontrar más información al respecto en el libro enlace publicitario de Amazon, Arquitectura limpia, el manual práctico para el diseño de software profesional. Resumen. Sin embargo, adherirse al principio de abierto cerrado, OCP, conlleva el riesgo de un exceso de ingeniería. La adopción de extensiones solo debe implementarse donde sea específicamente necesario. El software no puede diseñarse de tal manera que todas las extensiones imaginables puedan implementarse sin realizar ajustes en el código. El ejemplo que vamos a realizar sería, crearemos una clase, un function block que se va a llamar vehículo, con una variable de entrada que sería velocidad real, de tipo real. Dentro de la clase vehículo vamos a tener un método para obtener la velocidad que se llamará getVelocidad y que nos devolverá un real. Luego obtendremos otra clase que se llamará coche, que será una extensión que por herencia heredará de la clase principal vehículo. Coche extiende la función de vehículo. Tendremos en la clase coche una variable de entrada que se llamará velocidad máxima de tipo real y dentro de la clase coche tendremos un método
para obtener la velocidad máxima, que se llamará getVelocidadMáxima y nos devolverá un tipo de dato del tipo real. Luego también tendremos otra clase, un function block, que se llamará moto, que también será una extensión de vehículo. La clase moto extiende la función de vehículo. La clase moto tendrá una variable de entrada que será aceleración y nos devolverá una variable, tendremos una variable de entrada aceleración que será de tipo real. Y dentro de la clase moto tendremos un método para obtener la aceleración que se llamará getAceleración y nos devolverá un real. Aquí nos encontraríamos en esta imagen el UML del diagrama de clases de UML, en el cual podemos ver la clase vehículo con su variable velocidad y su método getVelocidad. Y luego nos encontramos las otras dos clases, la de coche y moto, que son una extensión de vehículo. Heredan, coche y moto, heredan de vehículo. Dentro de coche tenemos la variable de entrada de velocidad máxima de tipo real y un método que se llama getVelocidadMáxima que nos devuelve un real. Y la otra clase que hereda de vehículo, que es una extensión de vehículo, que sería moto. Moto tiene una variable de entrada que es aceleración de tipo real y un método que se llama getAceleración, que nos devuelve una variable del tipo real. De esta manera, la clase vehículo está cerrada para modificaciones directas y abierta para extensiones a través de las nuevas clases coche y moto. Cada nueva clase agrega funcionalidades específicas sin modificar directamente la clase original. En este caso, no se modificaría la clase FB vehículo. A continuación pongo los links que me he estado leyendo para realizar el principio SOLID de abierto cerrado, OCP. Un link de ellos sería el de Stefan Henneken, de Open Close, el principio de Open Close. Este sería el link, el cual podéis leer y asimilar mejor el concepto. Este sería un vídeo de YouTube, el segundo link, y el tercero, otro vídeo que sería de YouTube, el camino DEP, el principio abierto cerrado, con C#, principio SOLID. Y a continuación pondré el link al vídeo de YouTube 25, el que estamos realizando ahora mismo. A continuación pasaríamos a abrir TwinCAD y en la carpeta número 25, Solid OCP, nos encontraríamos el diagrama de clases UML realizado en TwinCAD, según la imagen, y tenemos una carpeta de clases OCP, en el cual primero de todo hemos definido el FB vehículo, con su variable de entradas, velocidad de tipo real. Hemos definido para vehículo el método getVelocidad, que nos devuelve un real, por lo tanto sería getVelocidad es igual a la variable de entrada velocidad. Luego realizamos la clase, el function block FBCoche, que es una extensión de FB vehículo, hereda todos los métodos y propiedades de FB vehículo, la clase FB coche, definimos una variable de entrada que es velocidad máxima,
para el coche del tipo real y dentro de fbcoche añadimos el método getVelocidad, que nos devolverá una variable de tipo real. Por lo tanto, getVelocidad máxima, que es como se llama el método, será igual a velocidad máxima. Nos devolverá la variable de entrada que tiene el fbcoche, velocidad máxima. También añadimos otro function block, otra clase llamada fbMoto, que también es una extensión de fbVehículo. Tiene una variable de entrada que se llama aceleración, que es del tipo real, y dentro del fbMoto nos encontramos el método getAceleración, que devuelve una variable del tipo real. Por lo tanto, será getAceleración igual a la variable de entrada del fbMoto, que es la variable de entrada llamada aceleración. Y hemos añadido una POU, un programa que sería el --25 solitocp, en el cual aplicamos las clases que hemos desarrollado. Como ejemplo, creamos la instancia Audi A8, el objeto Audi A8, que sería del fbcoche, de la clase fbcoche. Creamos una variable llamada Audi A8 velocidad de tipo real. Creamos una variable Audi A8 velocidad máxima de tipo real. Y también creamos una instancia de la clase fbMoto, que sería el objeto Suzuki Ninja. También creamos una variable llamada Suzuki Ninja velocidad de tipo real y otra variable llamada Suzuki Ninja aceleración de tipo real. Llamamos al objeto Audi A8, Este método es heredado de la clase vehículo. Haríamos Audi A8.getVelocidad. GetVelocidad es de la clase fbVehículo y como Audi A8 fbcoche hereda de fbVehículo, podemos llamar a todos los métodos y propiedades. El coche puede llamar a todos los métodos y propiedades que tenga el vehículo, en este caso getVelocidad. Y lo pasamos a la variable Audi A8 velocidad, tendría el valor de la velocidad del Audi A8. Este método es propio de la clase coche, sería Audi A8 velocidad máxima, sería igual a Audi A8.getVelocidad máxima. Llamamos al método que tiene Audi A8 getVelocidad máxima y lo pasamos a la variable Audi A8 velocidad máxima. También realizamos el ejemplo para el objeto Suzuki Ninja. Llamamos al objeto Suzuki Ninja con Suzuki Ninja, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y luego creamos un método que es heredado de la clase vehículo y obtendríamos la variable Suzuki Ninja velocidad es igual a Suzuki Ninja punto, llamamos al método getVelocidad de la clase vehículo porque Suzuki Ninja es de la clase fbMoto y fbMoto hereda de el fbVehículo. Por lo tanto, podemos llamar al método getVelocidad de la clase vehículo para Suzuki Ninja.
También tenemos un método que es propio de la clase moto, que sería obtener la aceleración en la variable Suzuki Ninja aceleración sería igual a Suzuki Ninja punto get aceleración. Este sería el ejemplo para Solid, para el concepto de abierto cerrado. Lo transferimos. Rellenamos el captcha. Nos logueamos y dentro de A8, si damos la velocidad, por ejemplo, 120, obtendríamos en Audi A8 la velocidad sería 120. Si velocidad máxima ponemos 200, obtendremos que la velocidad del Audi A8, velocidad máxima, será 200. Y lo mismo para el Suzuki Ninja. Si le decimos que su velocidad son 130, el Suzuki Ninja en la variable velocidad tendríamos 130 y si le damos una aceleración de, por ejemplo, 220, tendríamos en la variable Suzuki Ninja aceleración una aceleración para el Suzuki Ninja de 220. Esto habría sido todo para este vídeo de explicación del principio de abierto cerrado de Open Close, en el cual lo más importante y resumen sería que tiene que estar abierto el comportamiento que debe ser extensible y el concepto de cerrado, la capacidad de expansión no debe lograrse cambiando el software existente. Es decir, debe ser abierto a extensiones, pero al mismo tiempo cerrado a modificaciones. Este sería el principio de Open Close abierto cerrado para Solid. Espero que os haya gustado este vídeo. Si me podéis dar un like y seguirme para estar atento a los siguientes vídeos del curso. Y esto sería todo. Un saludo y chau chau y hasta el próximo vídeo.